serie nueva. Y esta serie se llama Aprendiendo a vivir como discípulos de Jesús. Vamos a estar recorriendo todo el Evangelio de Marcos. ¿Ya? ¿Por qué leer este Evangelio? Bueno, este Evangelio, como ya hemos dicho, nos va a ayudar a aprender a vivir como discípulos de Jesús. Marcos escribió este Evangelio para los nuevos creyentes, para que ellos entendieran tres cosas. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa que Jesús sea el Mesías? ¿Y cómo Jesús se convierte en rey? ¿Ya? Estas tres ideas centrales vamos a encontrar a lo largo de todo el Evangelio de Marcos. Pero Marcos no se limita solo a informarnos, como quien podría estar leyendo tal vez el diario, leyendo las noticias, sino que el Espíritu Santo inspiró a Marcos para que cuando leamos sus escritos seamos movidos a responder adecuadamente a lo que el Evangelio nos está diciendo. Y esa respuesta adecuada es vivir como discípulos de Jesús. Vivir como discípulos de Jesús. No solo creyentes en Jesús, simpatizantes de Jesús, sino que discípulos de Jesús. Por eso el nombre de esta serie es Aprendiendo a vivir como discípulos de Jesús. Y para comenzar, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Alguna vez esperaste algo con ansias? Es como la espera de todo chileno cuando empieza el año nuevo, ¿cierto? ¿Alguna vez esperaste algo con ansias, que lo anhelabas, ibas marcando quizá en tu calendario, que llegara pronto ese día? Cuando era, tal vez, ¿sí? Quiero contarle, cuando era niño, recuerdo a mi primo que cada año nuevo comenzaba a llevar la cuenta de su cumpleaños y me decía: primo, faltan 6 meses para mi cumpleaños. Así, con 6 meses de anticipación. Todos los sábados íbamos a la casa de mi abuelita, estaba él ahí, entonces nos recordaba: faltan 4 meses para mi cumpleaños, me decía. Y empezaba a pensar cómo lo vamos a celebrar, y se lo imaginaba y me decía: este año vamos a celebrar con completo, vamos a comer completo, vamos. Y él como que anhelaba que llegara eso, como que ya lo estaba disfrutando. Obviamente él no me estaba diciendo algo para informarme solamente, sino que esperaba una respuesta adecuada de mi parte y de mi familia también. Él quería que nosotros estuviéramos allí, celebrando con él. Por eso, con 6 meses de anticipación, nos estaba avisando. Cuando llegaba el día, mi primo estaba emocionado y andaba muy contento porque por fin había llegado el día que tanto había esperado. En la historia del pueblo de Dios sucede algo parecido. Dios habló por medio de los profetas acerca de un acto de restauración de su reino. ¿Se acuerda, Sofonía? Lo vimos hace poco. Capítulo 3, la restauración. Este acto fue anunciado como el día del Señor. El día del Señor se acerca, el día del Señor viene. Así nos decía Sofonías, capítulo 3, si lo recuerda bien. Y este día anunciaba una persona llamada el Mesías, que es lo mismo que decir el Cristo. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Y esta era la manera de llamar al ungido de Dios. En el pueblo de Dios, cuando el Señor escogía a alguien de manera especial, sea rey o sumo sacerdote, se le ungía con aceite, se le ponía aceite como una señal. Y esos eran el ungido del Señor. El Cristo, el Mesías. Pero este Mesías que se esperaba era una figura especial, fuera de lo ordinario que eran los demás, quizás reyes y sacerdotes.
Él iba a ser el redentor de su pueblo. Él iba a traer esta restauración que se anunciaba del día del Señor. Y los profetas decían que Dios mismo visitaría a su pueblo para darle salvación. Y si recuerda algo del mensaje de Sofonías, lo hace castigando el mal y purificando a su pueblo, santificándolo. Entonces, igual que mi primo, los israelitas esperaban ese día. Por eso Marcos quiere comenzar su evangelio diciendo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido, pueblo que esperabas a tu Mesías. El tiempo se ha cumplido. Y esto es lo que vamos a ver: los preparativos para el Mesías, la presentación del Mesías y el mensaje del Mesías. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por dejarnos tu palabra. En esta mañana, Señor, te pedimos que tú obres de forma sobrenatural en nosotros. Quita la dureza de nuestro corazón. Quita cualquier arrogancia, cualquier orgullo que queramos presentar delante de ti. Baja nuestras barreras. Crea en nosotros un terreno fértil para tu palabra. Danos corazones enseñables para que esto produzca muchos frutos, Señor. Espíritu Santo, trae consuelo, sanidad, libertad, restauración por medio de tu evangelio. Y cubre mi indignidad para que sea tu gracia la que ministre esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Entonces el tiempo se ha cumplido y hay señales que Marcos quiere dar. Parte por los preparativos, el comienzo. Igual que en un cumpleaños, se fija que empiezan a poner adornos y cosas, los que pasan por fuera dicen: ah, ya sé lo que se viene. Ya sé lo que se viene, un cumpleaños, ahí. Y Marcos quiere hacer algo así, dándonos ciertos detalles. Comienza su evangelio mostrándonos evidencia de que el tiempo se ha cumplido. Y nos comienza a hablar primeramente de un personaje. ¿Se dio cuenta? ¿Cómo se llama? Juan. Juan el Bautista, ¿cierto? Juan el Bautista. Como aquel que haría los preparativos para el Mesías. ¿Ya? Juan sería como el que prepara la casa para que se celebre el cumpleaños. Juan haría estos preparativos. Mira, vamos juntos. Versículo 1 al 3, y luego el 6 y el 8. Del 1 al 3 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y luego en el 6 nos da un detalle. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Entre paréntesis, un compañero del set pensaba que estas eran las langostas de Juan Fernández. No, no comía esas langostas. Son una especie de grillo o saltamontes grandes que hay en el Medio Oriente. ¿Ya? No pedía langostas de Juan Fernández. El 6 entonces nos dice cómo estaba vestido y qué comía. Y el 8: yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Vamos viendo esto. ¿Cuáles son estos adornos que se están viendo en la casa? Que nos anuncian que se va a celebrar algo. Estos preparativos. Versículo 2 nos habla: he aquí yo envío mi mensajero. Mi mensajero. Vaya conmigo a Malaquías 4. Nos devolvemos la Biblia, Antiguo Testamento, último libro. Ahí donde ahí está. Vaya ahí donde sale Nuevo Testamento como título. Y va a encontrar Malaquías, detrásito de eso. Malaquías 4,
Versículo 5. Dice, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Yo les envío un profeta. ¿Ya? Marcos lo está presentando como lo que eran los profetas. Los profetas eran mensajeros de Dios. Entonces dice, he aquí envío mi mensajero, un profeta. Y luego el mensaje, volvemos a Marcos, deje como el dedito puesto algo ahí, volvemos a Marcos, versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Si vamos a Isaías 40, nos devolvemos de los profetas, Isaías 40, vaya conmigo, Isaías 40. ¿Y qué encontramos ahí en el versículo 3 de Isaías 40? Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios, preparen el camino, prepárense para recibir al Señor. El Señor mismo viene a visitar a su pueblo. Eso es lo que Isaías estaba anunciando que iba a suceder. Y aquí encontramos en Marcos ya mostrando nuestros preparativos. Ahora, el versículo 6 de Marcos nos habla de la vestimenta de Juan. ¿Ya? Y no es que Marcos esté promocionando una marca de vestir, queriendo imponer una moda en ese tiempo. No, sino que esto también es una señal. Nos decía que estaba vestido como pelo de camello y cinto de cuero, ¿ya? Vestido con piel de camello o pelo de camello y cinto de cuero. Y si nosotros vamos a Segunda de Reyes, vamos para atrás, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, nos va a decir cómo estaba vestido Elías. Segunda de Reyes 1, 8. Fíjese cómo estaba vestido Elías. Acuerda que Malaquías dijo, va a venir Elías antes que llegue el día del Señor. Y mire cómo estaba vestido Elías. Era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. ¿Ya? De la misma manera como vestía Juan el Bautista. Entonces todos estos detalles que Marco quiere entregar es para decirnos el tiempo se ha cumplido. Aquí está el mensajero que el Señor dijo que iba a enviar. Ahí está. Ahí está. Y Juan, en su predicación, dijo que él bautizaba con agua, pero el que venía después de él iba a bautizar ¿cómo? Con el Espíritu Santo. Entonces vaya conmigo a Joel 2. Joel 2, 27 al 29. Joel 2, 27 al 29. Miren lo que dice. Y sabrán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro. Nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos verán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días. Entonces esta figura del espíritu como líquido que se derrama. Juan estaba diciendo, yo bautizo con agua, el que viene después de mí bautizará con espíritu, va a derramar su espíritu. Gloria a Dios. Entonces todas estas señales nos está dando Marcos para decirnos el tiempo se ha
cumplido. Y gloria al Señor, Dios ha cumplido fielmente su promesa de restauración. Jesús es el Mesías. Todo está preparado tal como fue anunciado. Jesús es el Cristo Salvador prometido. Y nos pone esto en el Evangelio para que quienes estamos leyendo tengamos que responder a esta buena noticia. ¿Cómo vas a responder a esta buena noticia? ¿El reino de Dios se ha acercado? Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Entonces vemos que ya está todo preparado, los preparativos están. Y lo siguiente que quiere hacer Marco es presentarnos al Mesías. La presentación del Mesías. Marco nos cuenta cómo fue el bautizo de Jesús y nos presenta como evidencia las palabras del cielo, ¿cierto? Palabras de Dios Padre. Versículo 11. ¿Qué dice versículo 11? Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estas palabras nos llevan a pensar en el salmo que leímos en la mañana, de forma alternada. ¿Se acuerda qué número era? Salmo 2. Vamos al Salmo 2. Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. Salmo 2, versículo 7. El Señor estaba hablando de su rey, ¿se acuerda? De su rey. Y dice versículo 7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo mismo que se oye desde el cielo, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Entonces, Dios Padre dando testimonio. Aquí está el Mesías. Tú eres mi hijo amado. Y lo siguiente que dice es, en ti me he complacido. Y esto está en Isaías. Isaías 42. Vamos a Isaías 42. Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Dice Isaías presentando al siervo del Señor. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Lo mismo que se oyó desde el cielo cuando Jesús fue bautizado. Tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. En otras palabras, aquí está el Rey, el Mesías, que trae la salvación. Y aquí está también el siervo sufriente del Señor. Su bautizo es un adelanto, un anticipo del Rey que tenía que sufrir para salvar a su pueblo. La imagen visible de Jesús hundiéndose en el agua representa una muerte, y saliendo del agua, volviendo a la vida, y el cielo proclamándolo: tú eres mi hijo amado, Rey, en ti me he complacido, siervo sufriente, y viene a traer la salvación para su pueblo. Dios Padre está dando entonces su testimonio para que todos lo oigan, diciéndonos quién es Jesús y para qué ha venido. Su Hijo amado, enviado para reinar, y su siervo sufriente, enviado para sacrificarse por la salvación de su pueblo. ¿Cómo vas a responder a esta buena noticia?
El reino de Dios se ha acercado. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Muy bien, entonces Marcos nos ha dicho, ya está todo preparado para el Mesías, nos presenta al Mesías y ahora nos entrega el mensaje del Mesías. Nos cuenta que una vez que Jesús fue bautizado, fue enviado por el Espíritu al desierto, ¿cierto? Y pasó ahí 40 días en el desierto. Y Marcos, en su estilo muy breve y rápido, solamente nos dice que fue tentado por Satanás, ¿cierto? Fue tentado por Satanás. Pero los otros evangelios, como Mateo, por ejemplo, capítulo 4, nos habla de que no solo fue tentado, sino que Jesús venció a Satanás en la tentación. Satanás no pudo hacerlo pecar y lo venció en el desierto, en la tentación. Y luego que Jesús pasa por esto, entrega el mensaje del Mesías. Versículo 15, Marcos 1:15, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. En el idioma original, este acercamiento hablaba más bien de algo como ya está aquí, ya está aquí, ya es el día. Como mi primo esperando su cumpleaños. Hoy es el día. Ya llegó, ya está aquí. Y está aquí porque la persona que lo tenía que traer ha llegado. Jesús lo trae. Jesús trae el reino de Dios. Esto nos habla de la operación de rescate de Dios para el mundo. Ya se ha iniciado. Este Mesías que iba a confrontar el mal, como todos los profetas lo anunciaron, para purificar a su pueblo, ya ha mostrado su victoria sobre Satanás en el desierto. Por lo tanto, esta es una invitación a vivir bajo el reino de Jesús, a seguir a Jesús como discípulo suyo. Si deseas vivir en el reino de Dios, debes comenzar por recibir al Rey de este reino, Jesús, el Mesías. Él trae el reino de Dios a nuestras vidas. Y la respuesta adecuada para vivir en su reino es la de un continuo arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Escuché una vez un mensaje, una predicación que decía: los cristianos no son los que menos pecan. De hecho, cada vez eres más consciente de que pecas. Son los que más se arrepienten y tienen fe, confían en que Jesús, el Salvador, hizo lo suficiente para perdonar sus pecados. Arrepentimiento y fe. Y ese es el camino de crecimiento como discípulos de Jesús. Discípulos que son enseñados por el Mesías. ¿Cómo vamos a responder a esta buena noticia? El reino de Dios se ha acercado. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Ahí sí. ¿Han visto esta imagen? Quizá muchas veces. Hay algunos que luchan con la identidad de Jesús. Varias veces escuché a no creyentes decir: me gusta Jesús. Después la vamos a poner porque no dice. Me gusta Jesús. Me gustan sus enseñanzas. Tenía, por ejemplo, en la universidad compañeros que decían: no, el primer revolucionario. Primer revolucionario, Jesús. Me gusta Jesús. Me gusta su enseñanza. Pero no creo que Él sea el Hijo de Dios, como dicen los cristianos. Como
como un buen maestro, alguien bueno para imitar, pero de ahí a creer que es hijo de Dios, y muchos tienen problema con eso, no reciben esa parte. Incluso en ocasiones, nosotros mismos podemos estar viviendo crisis de fe. Y aunque decimos creer en Jesús como el Hijo de Dios, en la práctica del día a día no lo tratamos como el Hijo de Dios y Mesías, que reina con poder y autoridad sobre el universo y nuestras vidas. Por eso el Espíritu Santo ha movido a Marcos a poner toda esta evidencia delante de nosotros. Preparativos, presentación del Mesías y su mensaje. Porque lo que está en juego es realmente importante. Lo que está en juego es realmente importante y no puedes saltarte esta decisión. No quiero apretar ningún botón. No, tienes que apretar uno. No puedes saltarte esta decisión. Las pruebas ya han sido presentadas ahí. El tiempo se ha cumplido. Dios ha enviado a su Hijo amado como el Mesías que trae el reino de Dios por medio de su autoridad y amor sacrificial como rey y siervo. Si lo que Marcos dice es verdad, entonces todo el universo, todo está bajo el gobierno y poder de Jesús. Y eso te incluye toda tu vida. Lugar donde vamos, decía un predicador, no hay un solo centímetro cuadrado que Jesús no lo reclame como suyo. Todo el universo está bajo el gobierno y poder de Jesús. Y la respuesta adecuada entonces sería arrepentirse. Si hemos vivido vidas que se rebelan en su contra. Y creer la buena noticia del Evangelio que nos presenta a Cristo el Mesías como el restaurador de vidas para llevarlas al Padre. Esa es una buena noticia. Pero si lo que Marcos dice no es verdad, y sería el otro botoncito, entonces podemos irnos a nuestras casas y vivir vidas totalmente separadas de Jesús durante todos los días de la semana. Pero uno de los dos tenemos que escoger. Si lo que Marcos dice es verdad, todo el universo bajo él. Nos arrepentimos y creemos en el Evangelio. Si lo que dice no es verdad, vivo mi vida como yo quiera, separado de Jesús todos los días de la semana. Como se ve ahí, estas son las dos opciones. O Jesús es el rey, que sería la imagen de la izquierda, o niego que Jesús sea el rey y yo me pongo la corona. Yo soy el rey. Son las mismas que tenemos ahí atrás. Estas son las dos opciones. No hay término medio con Jesús. Uno no puede decir, no, yo soy neutral con Jesús. Soy neutral. No, esa posición no existe. En la Biblia no existe esa neutralidad. O lo recibimos y nos ponemos bajo su autoridad, o lo rechazamos y nos ponemos nosotros la corona. O estás con Él y rindes toda su vida a su reinado, o estás en contra de Él y te rebelas en contra de su reinado. El Evangelio de Marcos nos deja, como sería en el lenguaje del fútbol, la pelota de nuestro lado de la cancha. Nosotros tenemos que ver qué hacemos con esto. ¿Cómo vas a responder? El reino de Dios se ha acercado. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Quizá hay algunos a los que les cuesta llevar una vida de fe en Jesús. Me atrevería a decir que no hay cristiano que lleve una vida fácil en Jesús. Tal vez es una experiencia común de todos los cristianos.
Quizá algunos piensan que su reinado es inalcanzable. ¿Cómo voy a vivir de acuerdo a lo que este rey me dice? Y no pueden vivir como cristianos. No doy el ancho, quizá algunos piensan. Pero déjame mostrarte que la vida cristiana no se centra en uno mismo. Lo que yo hago o dejo de hacer, sino en lo que Jesús hizo. Lo que Él hace y lo que Él hará en uno. Es Él. Déjame presentarte 3 verdades del Evangelio que Marcos ha puesto aquí para animarnos. La primera, el rey que viene a salvar se bautizó. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué se bautizaba la gente? Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y, atención, confesando, ¿qué cosas? Sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Llegaban a Juan el Bautista, escuchaban el Evangelio, decían, me arrepiento. Se acercaban a Juan, confesaban los pecados y en señal de nueva vida, ¡fum!, sale ahora, limpio, perdonado tus pecados. Pero Jesús estaba haciendo la fila ahí, a bautizarse. Por eso otros evangelios dicen Juan como se toma la cabeza así como, ¿por qué vienes? Tú no tienes pecado. Aunque él no tenía pecado, se identificó con nosotros. Se identificó con nosotros pecadores. Y se hizo bautizar como una representación de su muerte y resurrección por nosotros. Jesús se está identificando con su pueblo, con pecado. Y nos muestra, yo muero y resucito para que ellos tengan vida. Entonces Jesús se identifica contigo y conmigo, somos pecadores. Y el bautizo es una señal de eso. La siguiente, el rey que viene a salvar estuvo en el desierto, versículo 13. Y estuvo en el desierto, ¿cuántos días? 40 días, siendo tentado por Satanás. Y como ya sabemos por otro evangelio, venció la tentación. Jesús se fue al mismo lugar físico, no tal cual, pero sí un desierto, donde el pueblo de Dios, después del éxodo, fue tentado. ¿Y estuvieron cuántos años? 40 años. Jesús tuvo 40 días. Y el pueblo que salió de Egipto en el desierto pecó en contra de Dios. Hablaron mal de Moisés, se quejaron, adoraron un becerro, la hicieron toda. Pecó en contra de Dios. Pero Jesús no pecó y venció la tentación en el desierto. Con esto, Jesús se está identificando con su pueblo y dando la batalla contra Satanás, venciendo donde tú y yo no podemos vencer, para darnos su victoria sobre Satanás. Él nos da su victoria sobre Satanás. Y por último, el rey que viene a salvar acerca el reino hasta ti. Versículo 15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Jesús no espera que tú hagas algo para acercar su reino a ti. Como con un lazo así. ¡Pah! Reino de Dios, ven a mí. No. Él viene hasta ti. Así tal como estás. Y te ofrece su reino sobre tu vida para ser tu rey y Salvador Mesías.
Él viene hasta ti. Cuando predicaba este mensaje Jesús al pueblo de Judá, de Israel, ellos no estaban en su mejor versión. Estaban muertos espiritualmente. Y a ellos Jesús les dice, el reino de Dios se ha acercado. Yo lo acerco a ti. Yo voy a ti. No tú a mí. El esfuerzo lo hago yo para encontrarte a ti con mi reino. ¿Cómo vas a responder entonces? El reino de Dios se ha acercado porque Jesús lo acerca. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Versículo 5 ya nos decía algunas cosas, ¿cierto? La gente iba, confesaba sus pecados, se bautizaba. El arrepentimiento, de lo mismo que Jesús está hablando en su mensaje, arrepiéntanse y crean, es una buena forma de recibir este reino. Por eso la imagen nos ayuda, ¿cierto? Aprovechar los momentos que tenemos como iglesia para confesar nuestros pecados. Sé que como protestantes no tenemos el confesionario que tienen los católicos romanos, pero el Señor nos ha dejado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y es muy edificante cuando entendemos la gracia y sabemos que no hay pecado que no haya sido cubierto por la sangre de Cristo en la cruz. Poder confesar nuestros pecados a un hermano o una hermana y pedir perdón al Señor y recibir su perdón y que otro ore por nosotros. Es una buena manera de recibir el reino, de arrepentirse y creer en el Evangelio. Aprovecha esos momentos. Discipulados que tenemos de hombres, de mujeres, de jóvenes, las COC, son buenas instancias para esto. Arrepentimiento con confesión de pecado, creyendo que el reino de Dios se ha acercado. Otra manera de poner en práctica, confía en Jesús como tu representante y defensor. Me gusta esa imagen. Confía en Jesús como tu representante y defensor. Lo que vemos en el versículo 11. El Señor está diciendo, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Son palabras dirigidas a Jesús. Él es el Hijo amado y en Él el Señor se ha complacido. Si estamos en Él, Dios se complace también, porque nos mira a través de Cristo. Y Él es nuestro defensor también. Satanás no pudo con Él. Por lo tanto, podemos confiar en Jesús cuando somos tentados y hacer esta oración, aunque suene infantil. Jesús, defiéndeme. Esta es mi debilidad, no puedo con esto. Defiéndeme. Tú venciste a Satanás. Dame tu victoria sobre mi pecado. Dame tu victoria sobre mi carne. Defiéndeme. Y ponernos bajo la cobertura y la defensa de Jesús. Esa también es una manera de recibir el reino que se ha acercado. Y en tercer lugar, aprovecha el tiempo para recibir el reino. Como dice el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. Ya está aquí. Jesús trae el reino. ¿Y qué hacemos por mientras? Me siento en el sillón a ver una buena serie, me relajo en la casita, me lo merezco, he trabajado toda la semana. No, me estén llamando a cuestiones de la iglesia. Y lata, hace frío también. Aprovecha el tiempo para recibir el reino de Dios en discipulado.
como iglesia, buscamos al Mesías en la palabra. No desperdicies oportunidades que Dios pone para recibir el reino en discipulado. Así que, queridos, la tentación es grande. La tentación es grande de no buscar el discipulado. Ya, vos, pastor, si voy a la iglesia el domingo, ¿para qué más? No se ponga así, pues. No soy yo. Es Cristo quien te ofrece ese discipulado. Bien. Y lo hace porque te ama. Porque quiere verte crecer y recibir su reino. Así que el no me lo estás diciendo a mí. Lo estás diciendo a él. ¿Cómo vas a responder entonces? El reino de Dios se ha acercado. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Oremos al Señor. Padre Celestial,